Seguimos en este camino de formación y recordando que la formación no es solamente intelectual, que es un aspecto, sino que toca todas las dimensiones de nuestra vida. El sábado pasado tuvimos una mañana de formación intensa. La parte más interesante fue cuando al final cada uno, digamos, se sirvió lo que quiso, ¿verdad? En ese trozo de compartir que fue un momento también muy bonito y que nos ayuda un poco a descubrir eso que es la sinodalidad, ¿no? Que no es más ni menos que caminar juntos. Somos muy diferentes, tenemos ideas distintas, nuestros intereses, además del Señor y su Madre, pues también son muy diversos, pero coincidimos todos en que caminamos juntos tras las huellas del Señor. Y eso es la sinodalidad. Nos necesitamos y además el camino cristiano, porque hay una parte del catecismo que no la hemos tocado, pero la tocaremos, que es la secuela a Cristo, es decir, el seguimiento de Cristo, que es la moral. Muchas veces la moral la hemos entendido en el sentido negativo, es decir, lo que no se puede hacer. Y justamente es todo lo contrario, ¿eh? Todo lo que puedo hacer cuando estoy imbuido y vestido con el traje de la bienaventuranza. Porque el Señor nos regala un traje de gala que es ese traje de la bienaventuranza. Y entonces, muchas veces la moral la vemos como algo negativo, ¿no? Aquello que decía aquella famosa artista, ¿no? Yo quiero ser cristiano, pero todo lo que me gusta o engorda o es pecado. Es decir, que entonces, en definitiva, pues muchas veces tenemos ese aspecto muy negativo. La moral, como seguimiento de Cristo, es algo muy positivo. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué me invita el Señor? Y precisamente el Señor me invita a que vuele y vuele alto. De ninguna de las maneras el Señor quiere cortarnos las alas, sino todo lo contrario. Y precisamente porque lo que el Señor quiere es que le amemos sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, la moral imbuida precisamente de ese amor a Dios y a los hermanos es algo genial. Porque los 10 mandamientos en positivo son geniales. En la referencia a Dios, en los 3 primeros, y en los 7 restantes, que digamos en la relación entre nosotros. ¿Cómo no va a ser genial amar a aquellos que nos han dado la vida, a los mayores de los que tanto aprendemos? ¿Cómo no va a ser precioso vivir en la verdad y no en el chapucerío que estamos ahora, ¿no? Que ya es increíble, ¿no? Un señor dice una cosa por la mañana, por la tarde la contraria, y además dice que al final, que si tú dices, oye, pues no me entero, es que usted está en el fan, usted está en el bulo. Esto es increíble. Haber conseguido una cultura tan light, donde la verdad y la mentira se entremezclan sin ninguna dificultad y donde hay, digamos, las falsas verdades son tan importantes como la verdad. Porque hemos negado y negamos la verdad. Cuando Pilato, es interesantísimo, son de los momentos no solamente intensos por lo que significa la redención de Jesús, el diálogo que mantiene Pilato con Jesús, vamos, no tiene desperdicio. Es decir, el domingo pasado veíamos la pregunta, ¿y tú eres rey? Sí, claro que lo soy, pero mi reino no es este mundo, no tengas peligro, no te voy a quitar el puesto, entendiendo el reino como el reino de Dios, que es el reino de la paz, la justicia, la libertad, el amor, la armonía. Y después, Pilato, que lo veíamos ayer en el texto, Jesús le dice, yo para eso he venido y para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. E inmediatamente Pilato, que tiene a Jesús delante, él es ceomo porque Jesús ha ido a Pilato después de que Herodes lo ha azotado, lo ha coronado de espinas, lo ha vituperado, lo ha maltratado, lleva desde el día anterior sin dormir, y Jesús está hecho un Cristo, nunca mejor dicho esa expresión, ¿no? Y está allí delante de Pilato, y Pilato, así con sorna, le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y Jesús guarda absoluto silencio, porque la verdad es la que
La verdad del hombre es la que tiene Pilato delante de él, que es ese Cristo, porque el hombre es puro derrumbe. Es decir, el hombre es pura fragilidad, pura miseria. Si tú quieres buscar la verdad soy yo. Es decir, la humanidad rota, la humanidad dividida, yo soy la verdad. Porque la tenía por delante, pero no fue capaz de verla. Y será Jesús quien dice, yo soy la verdad, camino, la verdad y la vida, ¿no? La verdad. Es muy importante. Por eso, vivir en la verdad y no en la mentira. Y por tanto, el no mentirá es, vive en la verdad. Construye la verdad. Haz relatos verdaderos. Daros cuenta con qué capacidad hacemos relatos o nos tragamos relatos que nada tienen que ver con la verdad. Cómo buscamos incluso muchas veces lo que nos satisface, lo que nos viene bien, cogemos de aquí y de allá, pero la verdad no es pactable, la verdad es aquello que decía tan precisamente también Antonio Machado, ni la tuya ni la mía, vamos a buscarla, ¿no? Vamos juntos a buscarla. Y nosotros tenemos una suerte enorme porque la buscamos de la mano y siguiendo a aquel que delante, que nos ha dicho que Él es el camino, verdad y vida. Por lo tanto, cuando nos acerquemos al tema de la moral, lo haremos sabiendo que no se trata de unos mandamientos, una serie de criterios o mandatos externos que hemos de cumplir, sino un talante de vida que supone la conversión del corazón, de la mente y de las manos. Es decir, vestirnos con ese traje de la bienaventuranza, que es el gran regalo que Jesús quiere para nosotros, sus discípulos. Bien, pues ese Jesús, al que hoy también de alguna manera volvemos, porque, como os decía en algún momento, una cosa es hablar de Jesús y otra es hablar con Jesús. Lo que vamos a hacer esta tarde es hablar de Jesús. Hablar con Jesús lo hacemos en la oración. Y no es lo mismo, ¿eh? De Jesús yo puedo deciros 1000 cosas, pero puede ser que a lo mejor lleve tiempo que no hablo con Él. Es decir, que no es lo mismo hablar de Jesús que hablar con Jesús. Ahora, lo genial es hablar de Él y hablar con Él. Pero esta tarde lo que vamos a hacer, evidentemente, en un tema es hablar de Él. Y hay como cuatro aspectos fundamentales que nos van a ayudar a comprender más y mejor ese misterio de amor que se llama Jesucristo. Y a Jesús nos podemos acercar, en primer lugar, desde un aspecto ontológico, un aspecto, digamos, intelectual. ¿Quién es Jesús de esa forma ontológica, intelectual? Pues Jesús es la verdad de Dios. Acabamos de hablar de eso, la verdad de Dios. Pero la verdad en la Biblia, a diferencia de la verdad que buscamos, de las verdades, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Esa expresión que dice, le voy a decir 7 verdades, ¿no? La verdad en la Biblia no se dice, la verdad en la Biblia se hace. Jesús es la verdad de Dios porque hace verdad a Dios. Es decir, mirando a Jesús, tú ves el verdadero rostro de Dios. Por eso siempre Jesús cuando le pregunta, ¿cuál es tu tarea? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu pasión? Que el Padre sea conocido y amado. Lo que más le preocupa a Jesús es que el Padre sea conocido y amado. Por eso Jesús siempre entra, digamos, en confrontación con aquellos que teóricamente tendrían que ser los que más transparentaran a Dios. Los sacerdotes, los levitas, los fariseos, la sociedad religiosa de Israel, que lejos de ser transparencia de Dios, era un muro infranqueable. Y por eso Jesús una y otra vez quiere que no sean muros, que rompan el muro. Pero al final Jesús no consigue que ellos rompan el muro, Él se rompe contra el muro. ¿Qué es sino su crucifixión, sino un romperse contra el muro, ¿no? Porque cuando no queremos vivir en la verdad, nuestra mente se cierra y nuestro corazón se endurece. Y Jesús tuvo, digamos, muchos momentos, ¿no? Es decir, Jesús comienza su evangelio, lo recoge el evangelista Marcos al comienzo del evangelio, con una alegría inmensa, una alegría desbordante, una alegría contagiosa. Ese es el comienzo del evangelio de San Marcos,
que como sabéis el evangelio más cortito es el evangelio más arcaico, más antiguo, el primero que se escribe. Y dice el propio evangelista que esa alegría desbordante de Jesús quedó matizada por el encuentro de Jesús con la realidad. En primer lugar, el encuentro de Jesús con la realidad del dolor. El dolor es terrible. Y ahí darnos cuenta que siendo el evangelio una buena noticia, el dolor recorre todo el evangelio, no lo quita. Es decir, como el que quiere vender, cuando nos quieren vender algo, nunca a nadie se le ocurre poner en una feria, digamos, no se pone en la feria a vender seguro de deceso nadie, vamos, porque no vende ni uno, ¿no? Es decir, cuando tú quieres, es decir, nosotros entendemos que la alegría es la ausencia de toda dificultad, de todo problema, de todo dolor. Y entonces cuando nos llegan momentos difíciles, pues ya, qué difícil esto, ¿no? Qué duro es. Pues en la Biblia, y en concreto en el Evangelio, el dolor está ahí. Aparecen los muertos, aparecen los enfermos, aparecen los incapacitados, aparecen los leprosos, están paseándose por el Evangelio y dicen, ¿quién va a vender esto? Pues ahí están, porque esa es la realidad. Y el encuentro de Jesús con la realidad de dolor, a Jesús le sacude el dolor de los hermanos. ¿Y qué hace Jesús? Pues se compadece. Revivirá al hijo de la viuda de Naín, dirá y despertará del sueño de la muerte a la hija de Jairo, curará al enfermo del centurión, ese que le dijo no entre en mi casa porque una palabra tuya bastará para sanarlo. Es decir, le dará la vista al ciego mendigo de Jericó, le dará, digamos, la posibilidad de andar al que estaba junto a la piscina de Siloé, esperando que el ángel bajara a tocar el agua, pero que nadie lo metía, y el pobre llevaba años allí. Es decir, el Señor, ante el dolor que lo sacude, Jesús, que es el Hijo de Dios, la misericordia entrañable, se compadece. Pero hay otra realidad con la que Jesús, digamos, se encuentra y se topa, que es precisamente con la realidad de los que tienen el corazón endurecido y la cabeza y la mente cerrada. Y dice el Evangelio que esto a Jesús le provoca tristeza, le provoca dolor. Y una y otra vez choca contra ellos. Y lo que más le duele a Jesús es que precisamente esos que tienen la mente cerrada y el corazón endurecido son los que provocan también mucho dolor en la gente. Porque hay dolores que son misteriosos, pero hay otros dolores que tienen nombre y apellido. En el mundo es verdad que hay mucho dolor. Y hay mucho dolor misteriosamente, es decir, por la enfermedad, pero hay otros dolores que tienen nombre y apellido. ¿Cuánto dolor provoca la guerra, la injusticia, la hambruna, la incapacidad de vivir realmente como lo que somos, hijos de Dios y hermanos, ¿no? Bueno, pues Jesús es la verdad de Dios, pero no una verdad teórica, una verdad que se hace. Y ojalá nosotros aprendiéramos también a ser los que hacemos la verdad, no con los que vamos diciendo verdades, porque tu verdad a lo mejor no coincide exactamente con la tuya. Ni tampoco se trata, digamos, de estar todos los días yendo al juez a ver que nos diga quién es el que dice la verdad, sino la verdad se construye. Si yo soy un amante de la paz, no puedo estar, digamos, todo el día con la escopeta disparando. Si yo soy un defensor de la vida, no puedo estar, digamos, provocando muerte a mi alrededor. Es decir, que la verdad no es tanto decirla como hacerla. Y por eso Jesús es la verdad de Dios, porque Él hace verdad a Dios. Mirándolo a Él, vemos cómo es el corazón de Dios. Me encanta, y ahora el Papa nos ha regalado, y os invito si tenéis tiempo, y si no hay tiempo, pues sacarlo, dile sí, nos amó, que es una encíclica del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús. Es una belleza. Es larga, no es para leerse la corre que te pilla, para leerla despacito, pero es una belleza. Y a mí me encanta esa imagen de Jesús
Porque en el corazón se establece y se ofrece precisamente lo que significa el amor, la entrega, la misericordia, la ternura. Ese corazón de Jesús que es el corazón de Dios. Bien, pues una manera de acercarnos a Él es desde esa forma, una manera más desde la inteligencia. Pero nosotros no solamente somos cabeza, siempre lo digo, somos también sentimiento. Para el mundo existencial, para el mundo de nuestra existencia, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Esa es de las expresiones también más bellas. ¿Cómo se va a llamar este niño? Ya el profeta Isaías lo había anunciado. Se llamará Emmanuel. Porque Jesús es el Dios con nosotros. Es decir, ¿cómo hablar de un Dios lejano? ¿Cómo hablar de un Dios en su cielo? ¿Cómo hablar de un Dios despreocupado? ¿Cómo hablar de eso? Si se ha hecho un Manolito, un Emmanuel, se ha hecho uno de nosotros. Y ni siquiera uno de nosotros de los importantes. Lo vamos a celebrar en estos días. El más pequeño. Se ha hecho el último. Y se ha hecho niño. Para poder entrar en el mundo y en nuestra vida de una forma sin provocar, digamos, al contrario, sin provocar, digamos, ningún temor. ¿Quién? A no ser que hayamos perdido el coco del todo, ¿no? ¿Quién no se enternece ante la figura de un niño pequeño? ¿Quién no quiere coger a un niño pequeño y abrazarlo contra él? Bueno, pues así entra Dios en el mundo. Así entra Dios en el mundo. Pequeño, para que lo abraces, para que lo acojas. Podía haber entrado ya crecidito y además con armadura y traído sobre unas parihuelas, ¿no? Como los dioses. Podía haber aparecido de una forma extraordinaria en un ocaso de sol. Podría haber surgido de la tierra después de un terremoto, de un volcán, pero no. En un pueblo perdido, en una montaña cercana a Jerusalén, Belén, y ni siquiera en ninguna casa porque no había lugar para ellos en la posada. Así nace Dios. Es decir, es que después nosotros miramos todo el tinglado que hemos montado, pero es que lo nuestro nace muy... Por eso siempre el menos es más. En cristiano el menos es más. Y el camino es siempre la sencillez. Si no recordar aquellas palabras de Jesús. Te doy gracias, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, sí, Padre. Así te ha parecido mejor. Es decir, ¿cómo entender a Dios? Pues haciéndonos pequeños como el Emmanuel. Nosotros vamos de grande, de sobrado y queremos evangelizar, porque el Señor nos lo ha mandado. Pues no hay otra posibilidad. Se evangeliza desde abajo. No se evangeliza desde arriba, sino poniéndonos a los pies de la gente. Y es decir, existencialmente Jesús es el Emmanuel. Y desde la inteligencia práctico-social, porque nuestra vida es cabeza, es corazón, pero también son manos, pues desde esa inteligencia Jesucristo es la justicia de Dios. Y entonces decimos, oh, qué bien, la justicia de Dios, que va a venir Dios, va a poner aquí, le va a dar a cada uno lo suyo, que es la justicia distributiva. Pues no. La justicia en la Biblia es santidad, coherencia, fidelidad. Dios es justo porque es fiel. Dios es justo porque es santo. La fidelidad. Dios ha dado una palabra y la cumple. Pues Jesús es la justicia de Dios porque Él es fiel y Él cumple la palabra de Dios, que es salvación para los hombres, es amor incondicional, es entrega total. No es la justicia distributiva de darle a cada uno lo suyo. Y desde la inteligencia, ahora estamos precisamente en este último momento, en estos últimos días del tiempo ordinario, con esa palabra, con esos temas apocalípticos, ¿verdad? Con esa
con esas palabras que nos suenan así un poco así, pues, ¿qué es, digamos, desde esa inteligencia apocalíptica o de final, pues Jesús es el alfa y el omega. Todo ha empezado en Él y todo va a concluir en Él. Eso significa alfa y omega. Él es el principio y el fin. En el principio, ahora lo vamos a escuchar mucho en esta Navidad, que también os invito a que leáis también despacio el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Es decir, que al principio ya existía el Verbo. Era el Verbo eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos enteramos cuando Jesús nos lo contó, pero desde siempre Dios ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que hasta que Jesús no vino y nos lo contó no nos habíamos enterado. Pero el Verbo era eterno. El Verbo es eterno. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo resucitó, el Verbo encarnado resucitó, subió a los cielos, se sentó a la derecha del Padre y desde allí nos envió el Espíritu Santo. Y vendrá, lo decimos en el credo, ese Verbo eterno, glorificado en cuerpo y alma, vendrá al final de los tiempos ¿a qué? Pues a preguntarnos de amor. Si su primera venida fue salvación, no va a ser la segunda un exterminio. La segunda va a ser más salvación si cabe. Por lo tanto, la verdad de Dios que se hace, el Emmanuel, la justicia de Dios, que es fidelidad, y el alfa y la omega del mundo. Ese es Jesús en el que nosotros creemos, el que nosotros seguimos, y cuya moral, nuestra moral, se basa y se fija no en criterios éticos, así. Una de las cosas que me ha hecho más gracia, ¿no? Es que una de las acciones de esas tantas que los que gobiernan este mundo plantean es hacer una ética de mínimos. ¿Y qué es eso de una ética de mínimos? ¿Nadie lo ha explicado? No. Nosotros necesitamos una ética de máximos. Porque en una ética de mínimo, ¿sabéis los que van allá, los que quedarían mínimos? Los pobres. Imposible. Os decía yo que por el Evangelio cruzan todos. ¿Por qué? Porque nadie queda excluido del amor de Dios. Nadie queda excluido del amor de Dios. Bueno, pues, junto a eso, seguir a Jesús es digamos, también sentirnos, digamos, llamados a una pertenencia. Nosotros seguimos al Señor, pero no lo seguimos en solitario, sino que le seguimos solidariamente. Hoy la palabra es más sinodalmente, pero es lo mismo. El seguimiento al Señor no es una carrera al sprint, hay quien llega primero y gana, sino que el seguimiento al Señor es una carrera de fondo. A ver si conseguimos llegar todos a la meta. Y ojalá lleguemos a la meta como esa atleta ciega, ¿no? Que cuando el que iba de guía se cansó y ya no podía más, le importó un bledo no ganar la carrera, sino que lo que hizo fue ayudar a ese guía para que llegara también él con ella a la meta. Pues ese es el seguimiento que Jesús pide de nosotros. No que lleguemos los primeros, ni que lleguemos antes que nadie, sino que lleguemos juntos y todos, ayudándonos los unos a los otros para que nadie se quede atrás, para que nadie quede excluido. Cuando el Papa habla de los excluidos, de los descartados, de los que están al borde del camino, nos está diciendo eso, que hay mucha gente que ya esta sociedad ha decidido que hay que descartarlos. ¿Quiénes? Pues los que no valen, los que no sirven, los enfermos, los ancianos, los que ya no rinden, los que no compran, ¿no? Entonces vamos, es decir, a mí me preguntaba un día alguien que si la Iglesia tenía futuro. Y yo le decía que la Iglesia no es que tenga futuro, es que es el futuro. Pero no la Iglesia en cuanto a las cuatro paredes de este templo, sino la Iglesia como la comunidad de los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque esta sociedad
siempre, pero esta sociedad particularmente, porque es la que nos toca vivir, por esta sociedad el Señor, digamos, ha dado la vida, por esta sociedad el Señor ha muerto y ha resucitado, el Señor ama a esta sociedad y por lo tanto quiere que nosotros también la amemos y por lo tanto la tarea que tenemos es grande, pero esta sociedad es la sociedad del descarte, deja a muchísima gente al borde de los caminos, porque después de prometerle el oro y el moro, llega un momento en que ya cuando ya no consumen, pues ya no sirven a la cuneta. Bueno, pues, ¿qué hizo? ¿Cuál es la parábola que nos cuenta Jesús? Que es preciosa. Pues nos cuenta Jesús una parábola ante un doctor de la ley que fue de listo y le preguntó al Señor que amará a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, sí, Señor, está bien, pero dime quién es mi prójimo. Y cuando todo el mundo está esperando que Jesús le va a contestar al doctor de la ley quién es su prójimo, que te lo has creído tú. Jesús no le contesta, le cuenta una parábola. Había un hombre que iba de camino, de viaje, y fue apaleado. Y estaba allí, al borde del camino, medio muerto. Pasó por allí un sacerdote y dio un rodeo, porque iba al templo, y claro, si se acerca, lo toca, se impurifica, ya no puede, según la ley judía, ya tocar sangre, eso ya impurificado, no sé cuántos días. Por lo tanto, hizo un... No es que el sacerdote fuera una mala persona, sino que, claro, tenía que cumplir su ley. Entonces, hizo el rodeo. Pasó un levita y 3/4 de los mismos. Hizo otro rodeo. Y mira tú por dónde pasó los que el pueblo de Israel consideraba unos descreídos, unos mala gente, un samaritano. Mira por dónde. Y el samaritano se acercó, lo curó, lo cogió, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a la fonda y le dijo al posadero, toma, y si te falta dinero por cuidarlo, yo te lo daré a la vuelta. Y cuando todos pensaban que iba a contar a Jesús quién es mi prójimo, Jesús pregunta, ¿quién fue prójimo del apaleado? Y la gente contestó, el que fue misericordioso con él. Pues anda, haz tú lo mismo. Es decir, que prójimo no es, estoy yo aquí sentado y digo, vengan mis prójimos. No. Prójimo es aquel al que yo me aproximo en su necesidad. Ese es mi prójimo. Luego, prójimo es una tarea impresionante. Es una tarea inagotable. La iglesia tiene que ser samaritana. La iglesia tiene que ser samaritana. La iglesia tiene que salir de... Es decir, cuando hablo de la iglesia hablamos de todos nosotros, que somos la iglesia del Señor. Tiene que estar más preocupada de preguntarse, no se tiene que preguntar quiénes son los prójimos, quiénes son los destinatarios, sino que tiene que estar yendo al borde de los caminos y como el buen samaritano, coger a todo esto que la sociedad descarta y pone en el borde. Por eso la Iglesia desde el principio siempre ha tenido esa preocupación por los pobres, los desfavorecidos. Y si la perdemos, pues estamos perdidos. Porque tendremos cosas preciosas, tendremos cosas maravillosas, pero hemos perdido el sentido fundamental de esa proximidad, de ese amor al prójimo, que no es un prójimo ahí abstracto, sino que es el prójimo concreto al cual yo me acerco y me aproximo en su necesidad, ¿no? Esa iglesia que a veces nos resulta complicado quererla y que yo hoy, solo unas pinceladas, el próximo día lo tocaremos con más profundidad, os invito a que hagáis un ejercicio práctico, a que hagáis una lista mentalmente de personas gracias a las cuales sois hoy creyentes, hermanos de una cofradía, participáis en la Eucaristía, es decir,
personas gracias a las cuales hoy soy creyente. Y esa lista, que podéis hacer cada uno mentalmente, es de las personas que recordamos, que la hemos visto. Pero después hay otro montón de personas que desconocemos que han hecho posible que seamos creyentes. Porque con su oración, con su vida, también ha ido... Eso que hablamos de la comunión de los santos, no son la comunión de los santos que están en el cielo, sino que santos somos todos los bautizados. Y la comunión de los santos es la iglesia militante que está en el cielo, aquí en la tierra, con la iglesia triunfante que está en el cielo. Todos vivimos en una comunión. Aquí en la tierra, también con el cielo. Y sabéis que esa comunión, donde más se estrecha y más se realiza, es en la Eucaristía, donde el cielo y la tierra se unen en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Bueno, pues el tema de la Iglesia es siempre un tema controvertido. Como sucedió el día de Pentecostés, el día en que se funda la Iglesia, por decirlo así, el día que viene el Espíritu Santo. La Iglesia la funda Cristo, pero necesitaban recibir el Espíritu Santo. De hecho, estaban todos escondidos, con más miedo que 7 viejas. No sé por qué dicen 7 viejas, pero eso dice el refrán, ahí con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y de pronto reciben el Espíritu Santo y lo que eran puertas cerradas, las puertas se abren, y lo que era estar cerrado sobre sí mismo, se lanzan a la aventura y empiezan a anunciar. Y ahí empieza la Iglesia. Y pasa como el día de Pentecostés, porque ese anuncio que hacen provocó diferentes reacciones, las mismas que provoca hoy la Iglesia. Hay mucha gente que se admira por lo que hacemos, por lo que somos, etcétera. Tienen capacidad de descubrir, más allá de nuestros pecados y nuestras debilidades, pues el bien que supone la Iglesia para el mundo. Para otra gente somos causa de risa, se lo pasan bomba. Mira todos estos tontos que se habrán creído, aquí el muerto al hoyo y el vivo al bollo, están esperando la venida del Señor. Es decir, cachondeo puro, ¿no? Hay incluso gente que en aquel primer anuncio hubo también gente agresiva. Hombre, que no había predicación que no terminara como algunos de los mítines a pedradas, ¿no? Es decir, que el tema de la Iglesia siempre provoca diferentes reacciones. Yo os invito a vosotros, invito a mí, a considerar la Iglesia no abstractamente, sino en personas concretas. No como un hecho académico, sino como un hecho de convivencia. Mirad, cuando hablamos de la Iglesia, sin sentirnos involucrados, es como el que habla pues del tifus. Como no lo he padecido, pues quiero darme una reunión y cada uno expone, no le perjudica, no le toca el corazón. Pero si hay que hablar de mi madre, ya la cosa es distinta. Yo cómo te voy a permitir, es decir, cómo voy a estar igual que tú estés criticando ahí abiertamente y despiadadamente a mi madre. Yo a mi madre la quiero. ¿Que mi madre tiene defectos? Claro que sí. Nadie los conoce más que yo. Pero una cosa es que yo le diga a mi madre que esto tiene que cambiar y otra que tú desde fuera venga a poner venda a mi madre. Y a veces los católicos somos así, que hablamos de la Iglesia como si fuera un hecho académico. Pontificamos, decimos, como si no nos doliera. Hombre, que los de fuera nos pongan verde entra dentro del guión, pero que los de dentro pongamos verde es no haber descubierto que esto no es un hecho académico, que esto es un hecho de convivencia, la convivencia que nace de los seguidores de Jesús. Y superar dos tentaciones que el tema de la Iglesia provoca siempre. Uno, ser apologeta, es decir, defensores a ultranza de lo indefendible. Es decir, en la Iglesia hay pecado. Lo hay. Se ven. Y si no lo ven, al oculista. Si no lo ve, al oculista. ¿Por qué hay pecado? Porque estamos todos nosotros. Tú mira los tuyos. Súmale los de al lado, los del otro. ¿Qué pecado sería? Enorme. Pero es mucho más la gracia que el pecado. Pero hay pecado. Y no hay que defender lo indefendible. Cuando alguien nos dice, es que eso está mal. Sí, es verdad.
y me duele que está mal. Y queremos realmente cambiarlo. Y lo tenemos que cambiar. Somos una manada de pescadores, de pecadores. Sí, pero hay también mucho bien, sobre todo hay mucho bien. Por lo tanto, nada de apologeta, es decir, de lo que es pecado y no es virtud. No hay que coger purpurina, a ver si dándole una mano de purpurina ya el pecado lo convertimos en virtud. No. Pecadores somos todos, con el pecado, es decir, lo aceptamos, pero no pactamos. El pecado hay que ir superándolo. Y hay pecados terribles, que provocan mucho dolor en la gente y que provocan mucha división y que mucha gente hicieron barreras para que mucha gente pudiera encontrarse con Jesús. Eso siempre ha ocurrido por nuestra humanidad. Es decir, que la humanidad es así, pero en la humanidad es donde Jesús también se manifiesta, ¿no? Por lo tanto, nada de ser, primera tentación, apologetas baratos, defensores a ultranza, y aquí no se puede, no. Es decir, lo que está mal, lo haga quien lo haga. Pero tampoco, igualmente, también la tentación de ser iconoclasta a saldo. Es decir, todo está mal, todo hay que cambiarlo, somos un puro desastre, todo está... No. Hay cosas, y la mayoría es muy buena, buenísima, saludable, porque está ahí el Señor. Cuánta gente, cuánto amor, cuánta gracia, tanto que donde abundó el pecado, dice el apóstol San Pablo, sobreabundó la gracia. Por eso es bueno, muy bueno, recomendable que renovemos frecuentemente las promesas del bautismo. Quien me conoce sabe una cosa que yo siempre digo y hoy también la comparto con vosotros. Hay que ir, la mayoría lo tenéis muy fácil, hay que ir con frecuencia a la pila bautismal. Hay que ir a la pila bautismal. Los de Marbella lo tenéis facilísimo. Nosotros tenemos que ir algunos kilómetros más allá y besarla. Y besarla. Porque gracias a que nos llevaron a esa pila, nosotros somos creyentes, seguidores de Jesús y miembros de su iglesia. Renovar las promesas del bautismo y sobre todo no perdérnoslas nunca en la vigilia pascual. En la vigilia pascual una de las cosas que hacemos, precisamente nos esperamos durante 40 días, nos preparamos para renovar las promesas del bautismo, en las cuales decimos que vamos a luchar con toda nuestra fuerza contra el mal en nosotros, el mal en el mundo, y hacemos nuestra profesión de fe en Jesús, Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Iglesia, ¿no? Peregrinar a la fuente bautismal donde fuimos engendrados a la vida nueva. Pues bien, pues al final del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el autor nos presenta los cimientos sobre los que se edifica la Iglesia. La oración, la Eucaristía, la palabra y la comunidad. Pues esos cimientos los que hay que cuidar, que no pase como en Paiporta ni en ningún sitio, eso, que las rías se los lleven. Si son unos buenos cimientos, oración, Eucaristía, la palabra de Dios y la comunidad, nos ayudarán, digamos, a entender y a ser más la Iglesia. Bueno, ya sabéis, las dos tentaciones, ni defender lo indefendible, ni atacar, digamos, desmesuradamente. Nada de academia, la Iglesia no es un hecho académico, la Iglesia es un hecho de convivencia. Pues el próximo día un poquito más.